Bien, una vez aprendidas las operaciones leer y escribir, vamos a ver el formato de un programa en pseudocódigo, el cual tiene esta estructura. Acción, nombre de la acción es, una sección de ambiente, una sección de algoritmo y el fin de acción, que cierra toda la acción que vamos a escribir como una solución algorítmica. En el ambiente voy a definir todas las variables y constantes que voy a usar en mi algoritmo, es decir, las variables y constantes que voy a utilizar en las operaciones leer, escribir, asignaciones y al utilizar operadores y operandos. Recuerden de que como estructuras de datos vimos que teníamos variables y constantes. Y en la parte de algoritmo, que sería la segunda sección que tenemos, precisamente voy a usar operaciones leer, escribir, asignación, cálculos con operadores aritméticos, operadores lógicos, relacionales y las estructuras de control o estructuras algorítmicas elegidas para realizar la solución de mi algoritmo. Empecemos ahora con la primera estructura algorítmica que vamos a estudiar, la estructura secuencial. Esta estructura es aquella en la que una acción o instrucción sigue a otra en secuencia. Las tareas se suceden de tal modo que la salida de una es la entrada de la siguiente, y así sucesivamente hasta el fin del proceso. Ahí vemos en la filmina siguiente el gráfico de cómo es en general la estructura algorítmica secuencial. Tenemos, tal como lo dice la definición, una acción a la cual le sucede otra y la salida de la acción 1 es entrada en la acción 2 y así sucesivamente hasta que termine el fin de acción. Acciones que están representadas en forma genérica acá son precisamente los leer, los escribir, las operaciones con asignación, donde yo realizo algún cálculo, y también se van colocando las estructuras algorítmicas o estructuras de control, que en este caso es la secuencial, donde vamos a ir teniendo precisamente esto, leer, escribir y asignaciones de cálculos en cada una de estas acciones. Vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio de algoritmo secuencial. Se desea conocer la superficie de un rectángulo, sabiendo que la fórmula para su cálculo es de base por altura, solicite la información que necesite. Ese es nuestro problema a resolver con una estructura algorítmica secuencial. Leyendo este enunciado, lo primero que tengo que ver es qué me pide el mismo. En este caso, que realice un cálculo para obtener la superficie de un rectángulo. Ahora bien, ¿cuáles creen ustedes que son los datos de entrada de este algoritmo? No sé si lo respondieron, pero los datos de entrada son la base y la altura del rectángulo. Es decir, que tengo que escribir un algoritmo que, partiendo de los datos de base y altura que me va a ingresar el usuario, pueda calcular la superficie del mismo e informar el resultado de esa superficie. Va a mostrar el formato de un algoritmo de estructura de un algoritmo. Yo voy a tener que definir, abrir una acción con un nombre de acción es, definir en el ambiente las variables y las constantes que voy a utilizar, luego escribir la parte del algoritmo con las sentencias del programa y realizar el fin de acción. Hasta ahora lo que dijimos es que identificamos que como dato de entrada tengo base y altura. Entonces, la base y la altura las tengo que poner en la sección o en la parte del ambiente,
porque son las variables donde yo voy a guardar los datos que me ingresa al usuario. Yo al usuario le voy a preguntar cuál es la base y cuál es la altura de su rectángulo, y en base a lo que él ingrese, yo los guardo en las variables y luego realizo el cálculo correspondiente. ¿Por qué las voy a guardar como variable? Las guardo como variable porque el usuario puede ingresar los valores que quiera y yo tengo que escribir un algoritmo que sirva para cualquier valor que ingrese el usuario. Pero, dado que estamos hablando de operaciones de cálculos matemáticos, estos valores tienen que ser numéricos. Entonces, podemos decir que nuestro ambiente sería definido de esta manera. Acción, rectángulo es, le voy a dar un nombre a esta acción, que no necesariamente tiene que ser un verbo en infinitivo como vimos en la unidad 3. Voy a tener una parte de ambiente, voy a tener una parte de algoritmo y un fin de acción. Acá está corrido, chicos, el fin de acción tendría que estar en esta sección. Dentro de la parte de ambiente, yo voy a tener una parte de variables, donde yo voy a definir todas las variables a utilizar, y voy a tener una parte de constante, donde voy a definir todas las constantes a utilizar. En este ejercicio no tenemos constante, pero en otros sí van a tener que definir acá cuál es la constante a utilizar. Las variables, dijimos que identificamos que el usuario me va a ingresar desde el exterior la base y la altura del rectángulo. Entonces yo voy a nombrar una variable con el nombre B, a la cual le voy a definir que esa estructura de dato variable va a ser del tipo numérico. Esto se define así en el ambiente, B, numérico, lo cual significa que yo en B puedo guardar solamente números. No puedo guardar letras o caracteres alfanuméricos. Y en A, exactamente igual, la defino del tipo numérico, poniendo numérico. Es variable, y el tipo. Y también voy a definir la variable sub. Esta variable sub, que también la defino del tipo numérico, me va a servir para guardar el resultado de la operación que voy a realizar. Entonces, tenemos como variables en el ambiente B, A y sub del tipo numérico. Es decir, en estas variables solo se aceptan que se guarden valores del tipo numérico. Y esto es así porque yo necesito hacer un cálculo con estos valores. Necesito hacer base por altura para calcular la superficie del rectángulo. Y el resultado de ese cálculo lo voy a guardar en la variable sub, que también es del tipo numérico. Bien, ahora que ya tengo definido mi ambiente, voy a escribir las sentencias del pseudocódigo para resolver esto. Tal como dijimos, para resolver esto, lo primero que tengo que ingresar son los valores de base y altura para calcular, y al ingresarla las tengo que guardar en las variables que definí en el ambiente, las variables B y las variables A. Entonces voy a mi algoritmo. En el algoritmo lo primero que hago es hacer un escribir, paréntesis, comillas, ingrese base, cierro comillas, cierro paréntesis y punto y coma. Este mensaje escribir lo que le va a hacer es mostrarle al usuario un mensaje que dice ingrese base. Entonces el usuario sabe que tiene que ingresar a este algoritmo. Este escribir me muestra un mensaje al usuario, ingrese base. El segundo paso que voy a hacer es escribir una sentencia leer B. Leer, abro paréntesis, B, cierro paréntesis, punto y coma. Este leer B lo que va a hacer
es guardar en la variable b que tengo definido en el ambiente del tipo numérico el valor que me ingresa al usuario. Entonces, tengo un primer escribir que al usuario le dice ingrese base. Cuando el usuario ingrese el valor que quiera, porque él puede poner 100, 50, 2, 25, lo que quiera, a ese valor lo voy a guardar a través de la sentencia leer b en la variable p. Luego le tengo que volver a mostrar un mensaje al usuario que le indique que ahora tiene que ingresar la altura del rectángulo. Para eso voy a escribir, utilizar la sentencia escribir, donde pongo escribir, abro paréntesis, comilla, ingrese altura, cierro comilla, cierro paréntesis, punto y coma. Ahí le va a mostrar al usuario el mensaje que está entre las comillas, es decir, ingrese altura. Y nuevamente voy a tener que guardar en una variable el valor que me ingresa al usuario. Para eso utilizo nuevamente la sentencia leer, pero en este caso voy a guardar el valor que ingresa al usuario en la variable a que definí en el ambiente. Entonces hago leer, abro paréntesis, a, cierro paréntesis, punto y coma. Estos puntos y comas que ustedes ven en esta parte del algoritmo sirve para poder definir que ahí se concretó una acción. Como ustedes saben, el escribir, el leer y el leer son acciones. Entonces me sirven para delimitar cada una de las acciones de la parte de algoritmo. En la parte de algoritmo, cuando yo escribo la solución algoritmo en la parte de algoritmo, los puntos y comas al finalizar cada sentencia son obligatorios. Bien, entonces de esta manera ya tengo ingresado y guardados en la variable a y b los datos de entrada para hacer el cálculo. Ahora tengo que hacer este cálculo efectivamente. Para ello voy a agregar esta operación donde a la variable sub le asigno el resultado de la operación de B producto A. Y como también es una acción, lo cierro con punto y coma. Aquí realizo el cálculo entre los valores contenidos en B y A y los asigno a la variable sub definida en el ambiente. Luego de realizado esto, tengo que mostrar el resultado de esta operación. Para mostrar el resultado de esta operación, ocupo la sentencia escribir, que está ahí en amarillo. Esta sentencia escribir, paréntesis, comilla, la superficie del rectángulo es 2 puntos, comilla, coma, sub, cierro, paréntesis y punto y coma, me va a mostrar el mensaje, la superficie es 2 puntos, es decir, lo que está entre las comillas, y el valor que tenga asignado la variable sub en ese momento. Si ustedes miran estos en general, van a ver que tenemos una estructura secuencial, porque precisamente tengo una acción que sigue a otra en un determinado orden secuencial. Este es el primer ejemplo de nuestros algoritmos y en el siguiente video vamos a ver cómo se realiza la prueba de escritorio para verificar si este algoritmo está bien.